Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Pérez Kit. Voy a presentar mi ponencia Emilio Carballido, un Dios que niegan los herejes. Quiero comenzar por dar las gracias a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a los organizadores del Festival La Muerte Tiene Permiso en su 32 edición. Es para mí un enorme placer hablar del maestro Emilio Carballido a 12 años de su partida y a 70 años de su inmortalidad. Dije 70 años si tomamos en cuenta que debutó profesionalmente como dramaturgo en 1950. Muchas gracias. Por el mundo hay grandes estudiosos del teatro de Emilio Carballido, investigadores especializados en su obra dramática. 3 de estas personas son mujeres: Socorro Merlín, Mari Vázquez Amaral y Jacqueline Bixler. 3 mujeres de sobrada reputación académicas que ponen al descubierto la estructura dramática y el alma en las obras de Emilio Carballido. Algo de lo aquí vertido en referencia de ellas, y en lo particular al final de esta charla, añado mi relación personal y vivencias que tuve con el maestro a lo largo de tantos años, tanto como alumno directo suyo, así como de mi propia visión de sus textos dramáticos. Entre los investigadores nombrados hay hombres muy olvidados que estuvieron muy cerca del maestro. Uno de ellos es el dramaturgo Tomás Espinosa, muerto prematuramente en 1992. Espinosa fue un voraz lector de teatro y fue coautor de los catálogos de teatro mexicano del siglo XX que publicara el Instituto Mexicano del Seguro Social en 6 tomos, más un índice, al final del siglo anterior. La obra investigada es una maravillosa enciclopedia que deja testimonio de 100 años de nuestra escena mediante la dramaturgia en una labor muy titánica de esa institución de salud. Tomás Espinosa fue uno de los alumnos predilectos del maestro Emilio Carballido. Fue el único alumno suyo que recibía clases personales de dramaturgia del maestro y quien le solicitaba le escribiera textos críticos y presentaciones para su obra. Tomás Espinosa un día reventó de tanto que se criticó al Carballido como un autor paisajista y un autor de cuadro de costumbres, y sentenció con ira en un prólogo para la edición del Teatro Mexicano del Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Fondo de Cultura Económica, sentenciando: Emilio Carballido es un Dios que niegan los herejes. Es cierto. Veamos. Emilio Carballido nació en Orizaba, Veracruz, en 1925 y falleció en Jalapa en 2008. Es uno de los creativos autores contemporáneos de México. Su producción incluye cuentos, novela, teatro infantil, obras teatrales en un acto y comedias largas. Como dramaturgo combinó una carrera profesional de mucho éxito con enseñanza de un arte en las universidades de su país y en los Estados Unidos. Fue director de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana en Jalapa, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe del Departamento de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, director de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y profesor en la Escuela de Graduados de la Rutgers University, una universidad del estado de New Jersey en Estados Unidos. Allí enseñó cursos de teatro de Latinoamérica y fue fundador de la revista Tramoya, que desde 1976 a la fecha se mantiene con vida. Tramoya es una revista de teatro que ha proyectado a muchos de los dramaturgos mexicanos que ahora son oriflamas de nuestra escena. Tramoya sigue publicándose post-mortem de su fundador y es la revista de teatro más antigua en América Latina, donde han entrado por la puerta grande jóvenes dramaturgos que hoy, como dije, son lumbreras de nuestra dramaturgia. Emilio Carballido inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y abandonó la carrera al descubrir el teatro de Javier Villaurrutia. Como dramaturgo incipiente, fue alumno distinguido de Rodolfo Usigli, Javier Villaurrutia y Salvador Novo, la Santísima Trinidad de los años 50 del siglo XX. Por ello, quizás,
Carballido es un autor con una infinidad de temas donde trata los asuntos mexicanos en un teatro breve y en sus comedias largas. Acusado por los herejes de ser un autor costumbrista, paisajista y que sus acciones se limitan únicamente a la vida mexicana y que él, dicen los detractores, junto con Sergio Magaña y Luisa Josefina Hernández, nos privaron de la vanguardia mundial que se daba a mediados del siglo XX por el mundo a raíz del teatro de posguerra con autores como Beckett, Adamov y Gelderot, por ejemplo, que atendían una problemática universal. Para poder juzgar con objetividad, tendríamos que comprender cuál era el teatro mexicano antes y después de Carballido. En el siglo decimonónico del México independiente, la gran influencia de autores gachupines pululaban en nuestro escenario con propuestas dramáticas bastante caducas, melodramas lacrimógenos, en donde la vida de los personajes giraban en torno a sus conductas morales. Recibían como premio a sus buenas acciones el cielo prometido que recogía su alma, o recibían el infierno por su maldad, es decir, un maniqueo de la Iglesia conveniente a sus dominios espirituales de sometimiento. Uno de los mejores autores mexicanos de aquel siglo fue Fernando Calderón, al escribir sus dramas con bastante influencia europea, con temas germanos o franceses. Las primeras expresiones de nacionalidad en el México independiente vienen del diplomático y dramaturgo Manuel Eduardo de Gorostiza, dramaturgo veracruzano admirado por Carballido. En la obra Contigo pan y cebolla, retrata a una pareja en una situación de amor y pobreza provenientes de una nueva clase social o clase media afectada por el México inestable de guerras intestinas e invasiones. Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, al empezar el siglo XX, denuncian en la obra Pánuco 137, escrita en Alimón, la explotación del petróleo por los gringos invasores, y el mismo Bustillo Oro y otros libretistas de teatro de carpa se pronuncian por la crítica social en comedias de tandas como México de mis recuerdos y En tiempos de Don Porfirio, en el teatro de género chico, bastante popular en su tiempo, y su denuncia social exacerbada, y que fue tan maravilloso teatro hecho totalmente en México para los mexicanos. A mediados del siglo XX, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Rodolfo Usigli atiende la cátedra de dramaturgia en la enseñanza de una nueva estructura dramática venida de Eric Bentley, el teórico inglés, que exige de manera académica que el drama forzosamente debe tener un cuerpo que contenga trama, personaje, diálogo, idea e interpretación. Es decir, se escribe un texto de teatro no para leerse exclusivamente, sino para actuarse mediante actores con ayuda de escenógrafos, iluminadores, vestuaristas y un director de escena, y con un público y no exactamente un lector, sino un conjunto de gente presencial en un espacio completamente limitado como lo es el escenario teatral. Estos componentes en su conjunto nos dan un texto teatral para representarse. En ningún caso uno de ellos será suficiente, sino que se requieren de todos. Es decir, la trama por sí misma no es una obra de teatro, porque trama puede contener una novela, un cuento o un guión de cine, y estos no son una obra de teatro. El maestro Usigli aspiraba, a partir de las teorías de Eric Bentley, que México tuviera un nuevo teatro nacional para el mundo, y predicó desde el aula universitaria a sus alumnos las teorías convenientes para que el drama que él mismo había diseñado para la Universidad Nacional Autónoma de México y los consecuentes dramaturgos. Y dice Rodolfo Usigli: será preciso decir que el teatro es una necesidad, una respiración. La teoría misma del teatro como castigo y flagelación debería abrir el cuerpo para que todas las represiones, todos los silencios, toda la inferioridad ambiciosa de una raza en proceso de crearse a sí misma,
todos los sentimientos perdidos, corrompidos en la oscura entraña de una nueva nación entre dos sombras, pudieran al fin respirar por esa herida. Usigli busca en esta anatomía del teatro las teorías de avanzada para su tiempo, el cuerpo completo de una dramaturgia con carácter mexicano, y la comparte con bastante éxito a sus alumnos, que a la vez resultarían ser los dramaturgos más sobresalientes de nuestra escena: Jorge Ibargüengoitia, Sergio Magaña y Emilio Carballido. Y con especial atención, la dramaturga y teórica del drama, Luisa Josefina Hernández, naciendo con ellos una pléyade de talentos, el perfil auténtico de un nuevo teatro nacional a mediados del siglo XX, con Emilio Carballido como su mejor representante. La censura que Rodolfo Usigli había sufrido con la puesta en escena de su pieza El Gesticulador en Palacio de Bellas Artes es un antecedente primordial de nuestro teatro. La pieza para demagogos de Usigli desenmascaró el poder político de un partido emanado de la Revolución Mexicana, enarbolado con los colores de la bandera y perpetuando la hegemonía. El primer mandatario de la nación, es decir, el señor presidente de la República, tuvo que reprimir, sacar de temporada la obra y pedir la renuncia a sus funcionarios ante la verdad evidenciada en esa obra que desenmascaraba el teje y maneje de la política mexicana. A la fecha actual, la política nacional sigue siendo surcida y remendada en el costurero de la Constitución. Con El Gesticulador, Usigli se propuso crear un nuevo teatro nacional post-revolucionario que atañera nuestra propia circunstancia para podernos expresar al mundo a través de lo nuestro y, en consecuencia, encontrar la universalidad que tanta falta nos hace y que mucho talento nos sobra. Como resultado de la cátedra de Usigli, en 1950, un joven desconocido estrena una obra en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la capital mexicana. Lo sorprendente es que la obra de este desconocido no ubica su acción dramática en la capital de la República, sino en la provincia del estado de Veracruz, en Orizaba, el lugar de origen del autor. Además de que la obra se estrenara con enorme producción oficial, inaugurando un festival internacional de teatro, llevaba por título Rosalba y los Llaveros, dirigida y avalada por Salvador Novo, que para entonces ya era una figura muy emblemática en la literatura y el teatro mexicano. Y si esto no fuera suficiente, en el palco de honor se contaba con la presencia de Miguel Alemán, presidente de la República Mexicana, el mismo presidente que censurara la obra de Rodolfo Usigli. En aquel año de 1950 había muerto una de las figuras más prominentes de la literatura contemporánea de México, Javier Villaurrutia, poeta y dramaturgo muy querido y reconocido por toda la comunidad artística de América Latina. Rosalba y los Llaveros, la ópera prima profesional de Emilio Carballido, apunta a Mari Vázquez Amaral, se estrenó en una temporada donde el público y los críticos recibieron con gran entusiasmo esta obra considerada un estudio perspicaz y revelador de las costumbres del México provincial. Por más de una década, la obra llegó a ser una comedia clásica del repertorio costumbrista y tuvo 3 estrenos de mucho éxito comercial entre 1950 y 1962. Rosalba se ha citado como el prototipo del nuevo realismo que apareció durante los 50. Caracteriza el conflicto entre las costumbres tradicionales y las modas e ideas nuevas del país en transición. Durante esa época crecía en la capital una tendencia apoyada y financiada por instituciones oficiales hacia el establecimiento de un nuevo teatro nacional. Los temas habían de ser mexicanos, pero según Emilio Carballido, la peculiaridad del habla y del lugar no habían de ser la única razón de las obras. Ya no bastaría desfilar a una banda de revolucionarios de sombrero ancho y pistolas al cinto para expresar lo mexicano.
Otro ejemplo de esta nueva onda que apareció en el mismo año de 1950 fue la maravillosa obra Los signos del zodiaco de Sergio Magaña, sobre el cual escribió Celestino Gorostiza, que era un teatro cada vez más fiel, expresionista, más que fotográfico, de la realidad mexicana. Y es que tanto Carballido como Luisa Josefina Hernández y Sergio Magaña dieron en esa primera mitad del siglo XX una riqueza inusual al teatro nuevo mexicano. Luisa Josefina escribiendo temas acorde a la realidad de su momento, Magaña escribiendo temas nacionales del México urbano, de vecindades, o bien su Moctezuma II, la gran tragedia mexicana que por prejuicio a lo nuestro no ha sabido universalizar esta tragedia, así como son universales las tragedias de los reyes isabelinos de Shakespeare, los Ricardos, los Enriques o los Juanes o el Hamlet y Macbeth. Las piezas históricas de William Shakespeare se montan más en México que en nuestro Moctezuma II. Y es que esta pieza de Magaña, Asienta Carballido, está tan bien construida que debería traducirse a todos los idiomas, al inglés, polaco, ruso, francés, para que México se pavoneara de su riqueza teatral. El nuevo teatro mexicano nacía con este trío de dramaturgos, siempre animados por Carballido, el colega y compañero propulsor. La realidad de la nueva clase media mexicana, nacida en la posrevolución, había cambiado y el nuevo teatro reflejaba el cambio. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo Latinoamérica entró en contacto íntimo con el resto del mundo occidental. Nuevas ideas, nuevas instituciones, nuevas técnicas de las bellas artes, industria y educación estaban al alcance no solo de una élite intelectual y económica, sino también de la creciente clase media. El mexicano ya se identificaba con el resto de América y de Europa. El teatro nuevo se dirigía a un estudio más complejo de la psicología mexicana. El nuevo costumbrismo fue severamente criticado por haberle negado al público temas más universales en una época de tantos cambios en el mundo. Carballido fue señalado de no tener valores permanentes frente al desarrollo de la realidad contemporánea. Carballido, como señala Tomás Espinosa, es el Dios que niegan los herejes, porque él mismo expresó siempre su preocupación por el teatro tradicional de México, porque, según él, ha sufrido el abandono del gobierno y de los profesionales. En 1975, por citar algunos ejemplos de la programación en la cartelera teatral de México, encontramos por parte del teatro oficial en el desaparecido Teatro Jiménez Rueda el estreno de Las cartas de Mozart, obra de Emilio Carballido, dirigida por Raúl Cermeño para la Compañía Nacional de Teatro del IMBA y para conmemorar los 25 años como dramaturgo del maestro Carballido. En la misma cartelera vemos el resto del programa de Bellas Artes, que se da la ópera Fausto, dirigida por Claudio Lenk, y en el Teatro para Niños se anuncia en el Teatro Orientación, también del IMBA, a Manuel Lozano con una presentación demasiado pobre. Desperdicio, el zapatero Remendón y su mundo de maravillas en el cuento Pulgarcito, con 15 años de tradición teatral. Por otro lado, en la cartelera del teatro comercial se anunciaban las obras La Pulquería 2, El sexo me da risa y Se me sale cuando me río. Coincidimos con el maestro que el gobierno y los profesionales de la escena se habían y se han olvidado del teatro tradicional mexicano. Un año antes, el programa de teatro popular mexicano impulsado por el presidente Luis Echeverría, mediante una compañía estable que llevaba el mismo nombre del programa, tenía en su repertorio obras de mucha calidad. Silencio, pollos pelones, ya les van a echar su maíz, del propio Carballido. Los signos del zodiaco, de Sergio Magaña. El tejedor de milagros, de Hugo Argüelles, y El gesticulador, de Rodolfo Usigli. Entre otras piezas de carácter mexicano, la entrada para ver estas obras con actores profesionales en teatros profesionales costaba 5 pesos.
Las entradas populares de este programa eran con precios realmente muy bajos para ver a grandes obras con grandes actores. El proyecto no resistió su generosidad debido a que muchos actores preferían el contrato de cine o de telenovelas que le eran mucho más redituables. Regresando a Rosalba y los Llaveros, la obra que marcara en su momento el inicio de un nuevo teatro que pudiera identificar de inmediato a la nueva clase media. La comedia trata del impacto de lo nuevo sobre la tradición, la ciudad en conflicto con la provincia, una especie de realismo chejoviano de la obra Tres Hermanas. Rosalba se puede considerar como una comedia de enredo. Este conflicto entre la vida cosmopolita y la provincia no es un fenómeno nuevo en la dramática latinoamericana. Lo nuevo realmente en Rosalba y los Llaveros, el cómo se trata el tema. Carballido insistía en saber contar una historia. Rosalba es una obra meticulosamente bien construida. La acción se desarrolla en 1949. La joven capitalina Rosalba quiere resolver los problemas de su anticuada familia provinciana. Se ve envuelta en ellos y los complica más. Los problemas son su prima solterona que quiere y no quiere a la vez casarse con su horrible novio, su primo que tuvo una hija con la criada hace 14 años y que aparentemente ha vuelto a embarazarla. Todo esto durante las fiestas del santuario del lugar. Rosalba y los Llaveros, Llaveros es el apellido de la familia, tiene el formato en 3 actos, que eran los actos de rigor en una obra profesional de su tiempo. Lo complejo del trama y lo potencialmente melodramático del argumento nunca llegan a ser ni torpes ni pesados a causa del movimiento rápido y el diálogo directo y sencillo. Quise hablar de su primer gran éxito nacido, como se apuntó en Palacio de Bellas Artes, justo a la mitad del siglo anterior. A lo largo de la vida de Emilio Carballido, el autor escribió cientos de piezas. La doctora Socorro Merlín ha recogido y escrito una sinóptica de todas ellas en 2 sendos tomos de su obra. La versatilidad de temas del maestro es inacabable. Tan solo el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tiene en DF 52 obras en un acto, donde vemos transitar a sirvientas, albañiles, criadas, profesores, costureras, prostitutas, rancheros, soldados, obreros, novios, suicidas, enamorados, estudiantes, rateros, amantes, deportistas, curas, poetas, niños, granaderos, beatas, pandillas y un sinfín de personajes, fácil de reconocerlos. Son 52 obras breves dedicadas a la gran Ciudad de México. 52 como una metáfora del cambio del fuego nuevo prehispánico que se celebraba cada 52 años para empezar un nuevo ciclo. En la mayor parte de las piezas del maestro hay una defensa natural hacia sus personajes femeninos, desde Rosalba Anora, como la de Ibsen, hasta Gabriela y Marlene de Rosa de 2 aromas, donde 2 mujeres burladas por el mismo hombre hacen que caiga en su propia trampa para darle una patada al trasero del machismo. Probablemente, esa contemplación en la obra del maestro Emilio Carballido como paisajista o costumbrista es una etiqueta mal pegada a la genialidad de su obra, porque en su vasto repertorio tiene obras de fuerte contenido social, como es el caso de Ceremonia en el Templo del Tigre, una metáfora del levantamiento zapatista de 1994, o Conmemorantes, una ácida crítica sobre la matanza de estudiantes de 1968, donde una mujer busca desesperada a su hijo, al parecer muerto, encarcelado por los soldados. En estas 2 obras, el maestro Carballido tiene personajes como el ejército en un momento harto difícil, donde había libertad de escribir de todo, con excepción de nombrar al ejército mexicano y mucho menos evidenciarlo, como tampoco criticar al primer mandatario del país. O su obra Un pequeño día de ira, Premio Casa de las Américas, Cuba, donde surge el levantamiento de un pueblo debido a la falta de justicia y a los atropellos de los más desprotegidos.
Sus obras de carácter indígena son varias: El glaciar, un dosone, una obra zapoteca; Las flores del recuerdo, montada por la Compañía de Teatro Indígena del Gobierno del Estado de Tabasco; Exhortación a San Pablo, la zona intermedia, donde en el infierno Gloria Cosmopolita hace presencia el Nahual, y la mencionada ceremonia en el Templo del Tigre. Su teatro histórico es variado: El Portal Quemado, Almanaque a Juárez, El Desafío de Juan Rana, Homenaje a Hidalgo, Tiempo de Ladrones, acerca del tlaxcalteca Chucho el Roto, Estufas, la expropiación petrolera, Únete Pueblo, basadas también, tiene obras en la mitología universal: Los esclavos de Estambul, El viaje de Neocresida, Medusa, Numancia, Hipólito, José Guadalupe Posada, Las glorias de Posada, Teseo. Su teatro para niños: Los hijos del Capitán Gran, La lente maravillosa, Apolonio y Bodoconio, Guillermo y el Nahual, Las lámparas del cielo y de la tierra. Y sus grandes comedias: la mencionada Rosalba y los llaveros, El día que se soltaron los leones, El relojero de Córdoba, Acapulco los lunes, Escrito en el cuerpo de la noche, Felicidad, Fotografía en la playa, Las cartas de Mozart, Las estatuas de marfil, Orinoco, Silencio, pollos pelones, ya les van a echar su maíz, Te juro, Juana, que tengo ganas, Un vals sin fin por el planeta. Emilio Carballido propulsó las tradiciones mexicanas: el teatro de Día de Muertos, para mandar a volar al horroroso Don Juan Tenorio, así como la tradicional pastorela, la loa y los autos sacramentales; Un cuento de Navidad y Pastores de la Ciudad, esta última escrita en colaboración con Luisa Josefina Hernández, siguen siendo referencias navideñas. Sobresalen además su trilogía de Las Rosas, Yo también hablo de la rosa, Una rosa con otro nombre y Un gran ramo de rosas. Con este cúmulo dramático de Emilio Carballido, es incongruente tipificarlo o etiquetarlo como autor paisajista o costumbrista. Tenemos ante nosotros a un dramaturgo universal que ha sido representado de manera profesional por toda América Latina. Su obra Rosa de dos aromas, por poner un ejemplo, permaneció 7 años en temporada en Nueva York, y su teatro se ha montado por grandes compañías nacionales de Europa y América. Carballido es un dios que niega a los herejes, como diría el colega Tomás Espinosa. Si Carballido es costumbrista, entonces Anton Chejov, Molière y Shakespeare también lo son. Es cierto, el teatro de Carballido es popular, porque popular también son Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, los Beatles o Freddie Mercury. Dice Jacqueline Bixler, directora del Departamento de Teatro de Virginia Tech, que en Carballido se combinan muchas cosas en su obra. Es un teatro mucho más complicado de lo que parece ser. Aparentemente es sencillo, pero no lo es. Lo que escribe Carballido es un teatro que gusta a un público muy variado, desde un público sofisticado o lo que llamamos competente, hasta un público popular no tan sofisticado. Su teatro tiene algo para todos, entonces se puede entender de distintos modos. Por ejemplo, en la obra El relojero de Córdoba, narra la historia de un pobre relojero que se encuentra en un gran apuro por causa suya. Un público popular entiende esta obra como la historia de este relojero, su salvación moral y física, pero el público no popular quizá entiende la obra de otra forma, más como una crítica del sistema colonial que todavía existe en ciertas partes de México. Carballido dijo que esta obra es la que le causó mayores problemas con la censura porque se entendió como una crítica explícita al gobierno. Aunque Carballido haya escrito muchas obras de corte político, no se puede catalogar tampoco su teatro como político. Carballido tiene muchas obras que nada tienen que ver con la política. El teatro de Shakespeare no es únicamente político, por ejemplo. Otra faceta importante de Emilio Carballido
es la propulsión que tuvo para los jóvenes dramaturgos mexicanos. La primera edición de Teatro Joven de México por la editorial Novaro fue un hit porque demostró a un grupo de dramaturgos que estaban perdidos y disgregados en la República y que Carballido pudo antologar con cierta incredulidad, censura y desconfianza por parte del medio. Mostró a estos jóvenes que encontraban grandes obras de teatro y que resultaron con el tiempo ser los mejores. Óscar Villegas, Jesús González Dávila, Juan Tovar, Enrique Ballesté, José Agustín, Gerardo Velázquez y muchos más. Las ediciones de Teatro Joven de México fueron acrecentando sus volúmenes. Cada vez teníamos, mediante la proyección de Emilio, a una infinidad de autores de teatro jovencísimos, al grado de que los directores de escena que tanto rechazaron al autor empezaron a escribir sus propias piezas. Los posteriores tomos publicados por Editores Mexicanos Unidos de Sonia Miró alcanzaron decenas de republicaciones y han sido tabla de trampolín para muchos incipientes teatreros de la República y allende la República. Otros autores impulsados por Carballido en los mencionados tomos son Tomás Espinosa, Víctor Hugo Rascón Banda, Flavio González Mello, Gerardo Velázquez y muchos otros más. Emilio Carballido fue además un auténtico maestro de dramaturgia. Por muchos años tuvo taller, casi un taller de carpintería o de cocina, como él le llamaba al taller de dramaturgia, donde enseñaba las herramientas y los condimentos de la creación dramática de manera presencial y enseñaba lo que él mismo consideraba como teoría y práctica a partir de su propia experiencia y, como él dijo, lo aprendido de sus maestros y compañeros Rodolfo Usigli, Salvador Novo, Fernando Wagner, Luisa Josefina Hernández y Guillermina Bravo. Dice el maestro Carballido en una de sus clases: todo arte consiste básicamente en un ordenamiento práctico de elementos. Las muchas teorías del drama, de la de Aristóteles en adelante, son fundamentalmente como libros de cocina, de carpintería, textos que enseñan de cuántas partes se forma un todo, el por qué unas cosas son de tal modo y no de otro, qué finalidad persigue el cuerpo de una obra. Es Apollinaire quien dice que la pieza es un universo con su creador. La verdad única de la composición dramática es esta: cada obra debe ser coherente con sus propias leyes internas, que en cierto sentido son únicas. Así, el primer paso del taller para un joven dramaturgo será propiciar la actitud para estos descubrimientos en que resulta diferente el teatro de las formas narrativas y de la lírica. Lo es. Vemos muy pronto en que el lenguaje de una obra dramática es una acción o un tejido de acciones más o menos complejo, que no se narra, sino que ocurre directamente. El teatro sucede, y del suceder brota por necesidad el diálogo. Así vemos que el texto es secundario a la acción dramática, aunque éste sea el que lo formule. Carballido es el más importante dramaturgo de la actualidad, aún estando ausente físicamente. Es el autor quien ha tenido la mayor influencia en el teatro mexicano, su público y los autores que ha formado. Fue maestro de muchos dramaturgos jóvenes y fomentó muchísimo el teatro mexicano con publicaciones para todo género y públicos. Maestro y persona generosa que promovió sin envidia a sus discípulos con cartas de recomendación para viajes o los recomendó para el montaje. Tuve la gran suerte de ser alumno directo del maestro Emilio Carballido. Lo conocí en el año 1974, cuando él era director de la Escuela Nacional de Arte Teatral, y yo me inscribí para la carrera de actuación. Él me aconsejó me pasara yo a la carrera de dirección, después de que asistí a sus talleres de dramaturgia, porque me dijo que un dramaturgo estaba más relacionado con la carrera de director de escena. Desde entonces tuve el privilegio de que publicara mis primeros textos en su revista Tramoya. El primer texto que me publicó fue Noviembre Principia con Llanto, y después muchos más textos. Con el maestro Carballido conviví en muchos espacios teatrales,
en festivales de teatro, tanto en México como en el extranjero. Y tuve también la gran fortuna de que me invitara a su casa, su primera casa, cuando lo conocí. Estaba en el bosque de Chapultepec, en la calle Constituyentes, que luego tuvieron que derribarla porque se amplió las estaciones del metro y se fue a vivir a San Pedro de los Pinos, que por cierto era vecino del maestro Vicente Leñero, y que gocé mucho de su amistad. Lo traje muchas veces a la ciudad de Atlisco a inaugurar un festival, fue nuestro padrino, el festival La Semana Carballido, y me invitó muchas veces, me convidó la sal y la mesa en su casa. Es para mí un placer haber hablado del maestro Emilio Carballido y de su obra. Muchísimas gracias. Hasta luego.